¿Qué tal, amigos y amigas de Médico Historiador? El día de hoy tengo el gusto de presentar al padre Héctor Medina. El padre Héctor es actualmente rector del Santuario de San Pedro Esqueda, este santuario importante, centro diocesano de la catequesis en San Juan de los Lagos, y al cual el padre le ha dado cuerpo y alma en tiempo y en forma todo el tiempo que ha trabajado aquí en el santuario para promover la devoción de este hijo predilecto de San Juan de los Lagos y de la Virgen de San Juan. Padre, bienvenido a esta su casa. Gracias, doctor. Gracias por la oportunidad de estar aquí en esta entrevista. Gracias por su amistad y gracias por todo lo que hace por el bien de la comunidad de San Juan de los Lagos y también de Catedral y de toda la ciudad de San Juan. Gracias. Gracias a usted. Esta charla viene dentro del marco de la serie de pláticas sobre la vida de los santos que estamos teniendo. Tuvimos la semana pasada con el padre Saúl Ponce sobre Anacleto González Flores, del cual el padre Héctor es paisano, por cierto, de Tepa. Y hoy continuamos con San Pedro Esqueda Ramírez, que dicho sea de paso, van dentro del mismo grupo, no nada más de los santos, sino también de la escuela, del compartir la vida. Padre, pues iniciemos, si le parece bien, con los inicios de San Pedro Esqueda. Bueno, es uno de los grandes santos. Bueno, todos los santos son grandes, ¿verdad? Dicen, todo santo tiene un pasado y todo pecador tenemos un futuro. Entonces, no darnos por vencido, ¿verdad? San Pedro Esqueda nació aquí en San Juan de los Lagos, aquel 29 de abril de 1887, y su martirio sí fue el 22 de noviembre de 1927, es decir, vivió 40 años. Ya los que tenemos cerca de 45 años, sabemos que murió muy, pero muy joven. Cuando entré al seminario, que tendría 19 años, y comencé a conocer a San Pedro Esqueda, lo miraba en las fotografías, en las pinturas. Se me hacía un poquito mayor, pero ya conforme va pasando el tiempo y los años en uno, descubre uno, pues que no, que estaba muy joven. San Pedro Esqueda, su papá, bueno, sus padres, don Margarito, y su madre, María Nicadó. Sus hermanas, solamente tuvo dos hermanas, Valeria y Dolores. Toda su vida gira alrededor del santuario de la Virgen de San Juan. Catedral ya fue hasta ahora que estamos cumpliendo los 50 años de diócesis. Catedral ya se le empezó a nombrar de 1972 a la fecha, antes solamente santuario. Toda su vida estuvo alrededor de la Virgen de San Juan de los Lagos. A los 6 años ingresó como monaguillo y también como cantor. Una semana era monaguillo, otra semana era cantor. A los 14 años empezó a trabajar también un poco ahí como zapatero, perdón, zapatero. Ingresó después al seminario, y cuando que se ubica en el edificio que actualmente ocupa la presidencia municipal, a los 21 años se traslada para seguir sus estudios superiores del seminario a Guadalajara a los 21 años, estudiando filosofía y teología. Uno de sus grandes compañeros también, el beato Anacleto González Flores, que es importante, ¿no? Cómo la historia dice, cuando hay un santo, alrededor de ese santo tendrá que haber alguien más. Va dando la santidad también en racimos, y ojalá y que alrededor nuestro también nosotros tengamos la posibilidad de transmitir la fe, la alegría a los demás, la esperanza, especialmente en este tiempo tan lleno de
de amargura en la cual algunas personas se quisieran abrazar de la tristeza, y cuando nosotros tenemos que ser testigos de la alegría, de la luz, de la paz. Así también Anacleto González Flores, beato, de origen de Tepatitlán, y San Pedro Esqueda, compañeros de seminario. En el año de 1914, a la edad de 27 años, fue ordenado diácono. En aquel año se desató en Guadalajara la persecución carrancista, en la cual se clausuró el seminario y se tuvo que regresar a San Juan de los Lagos. Y también algo misterioso, dos años de diácono aquí acompañando y cercano a la Virgen de San Juan. Es algo, pues que para él era una de gran alegría, ¿no? Estar ahí cerca de su Madre Santísima, y es algo muy importante. Fue hasta el año de 1916, aquel 19 de noviembre, que fue ordenado presbítero a la edad de 29 años en la ciudad de Guadalajara, en la capilla del Hospital de la Santísima Trinidad, ahí por la avenida Federalismo. Es algo interesante. Ya he ido a platicar un poco ahí con las hermanas para colocar un cuadro de San Pedro Esqueda y que conste ahí: aquí fue ordenado San Pedro Esqueda, mártir. Y son esos eslabones en el cual fue ordenado por el obispo de Tehuantepec. Es bueno hacer una referencia interesante. El 19 de noviembre se celebra el aniversario de la consagración del santuario de Nuestra Señora de San Juan. En ese mismo día se consagra otro templo vivo para hacer presente al buen pastor. Es interesante esta fecha de 19 de noviembre, fecha en la cual también es el aniversario de la consagración del santuario de la Catedral Basílica. Cantó su misa en el santuario de la Virgen de San Juan el 1 de diciembre de 1916. Al año de su ordenación, bueno, lo enviaron a San Juan de los Lagos, 11 años. Hay por ahí una anécdota, ¿no? Que cuando llegaba algún vicario a la parroquia de San Juan Bautista, mientras estaban ahí los restos mortales de este gran santo, el párroco le decía al vicario: muy bien, bienvenido, déjate muestro, te llevo aquí ante los restos mortales de este gran santo. Aquí tenemos a San Pedro Esqueda. Ora, haz una oración, agradecele a Dios por estar aquí en esta bonita parroquia, y recuerda que San Pedro Esqueda fue muy obediente. Se aceptó venir a San Juan de los Lagos, quiere decir que fue muy obediente. Nadie es profeta en su tierra, y San Pedro Esqueda tuvo esa oportunidad de sembrar en el corazón de los niños, en la catequesis, en las catequistas, el tener esa capacidad, esa facilidad de acercar a las personas a Jesús Eucaristía en la adoración, a Jesús sacramentado, esa amabilidad y tiempo y oportunidad de acercar a las personas a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, que aquí en San Juan de los Lagos es una de las devociones que no tendremos que perder, porque pocas parroquias todavía aún queda ese mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y también el coro, la música. Se dice que fue maestro, ¿no? En el seminario de solfeo. ¿Y quién fue uno de sus alumnos, Doc? Anacleto González Flores. Santo Toribio Romo también ahí fue uno de sus alumnos. San Pedro Esqueda, padrino de Santo Toribio Romo, en aquel cantamisa de aquel 3 de enero. Y son ciertos momentos importantes en el cual descubrimos la vida, el entusiasmo de San Pedro Esqueda.
San Pedro Esqueda, que ha venido forjando toda una espiritualidad, especialmente para el sacerdote diocesano, de qué manera tendremos que acercarnos, con qué entusiasmo a la evangelización, el patrono de la catequesis, y sabemos que es una de las grandes figuras que todavía tenemos que seguir desempolvando, porque ciertamente aquí en San Juan de los Lagos el hecho de tener a Nuestra Señora de San Juan, casi todos los peregrinos se enfocan un poco más a visitarla y es un poco más para los de la zona. Este gran santo es para todos, es un modelo de sacerdote, es un modelo de creyente y de valentía sobre todo. Ser valientes es una de las características importantes. Siempre cuando alguna persona llega a confesarse y trae por ahí algún desánimo, yo los invito y le digo, ve, acércate a ti a donde están los restos mortales de San Pedro Esqueda y recuerda que pídele valentía como él. Dale, pídele que te dé esa capacidad de fortaleza, de prontitud, de perseverancia. Y también qué importante es los primeros años de vida de San Pedro Esqueda, que creo lo forman y lo forjan para el futuro, ¿no? Cuando entra al seminario, un niño pobre, digamos casi en extremo pobre, porque venía de familia humilde y que con apoyo de su hermana, ¿no? Es quien lo ayuda para que convencer a su papá de poder entrar a estudiar al seminario, a la escuela del santuario. Sí, se fue forjando poco a poco el hecho de que estuvo en la catedral a los 6 años de monaguillo y en el coro, en la escuela de canto. Ahí va poco a poco acercándose a ese camino que después Dios le tendría ya proyectado y que con su respuesta, con la llamada de Dios, pero las múltiples respuestas que fue dando, tenemos esa certeza de la capacidad de su llamada y de su generosidad en la vida. Y después de esto también San Pedro, como dice usted, además de todo, cooperar también con su propio seminario. Digo, ahora en el marco de nuestro 50 aniversario del Del seminario. Pedro es un personaje que no se nos debe pasar por ningún motivo, como él también coopera con su seminario como profesor posteriormente, como formador. Como formador, sí, hasta ahorita no tengo el dato de también, pero sí se supone que ahí vemos en la historia las fotografías con los niños de primera comunión y que la historia nos dice que el día de la fiesta al Sagrado Corazón de Jesús era el día que eran las fiestas de las primeras comuniones, porque decía, es que es en el Sagrado Corazón de Jesús, es en el corazón de Cristo donde hay que acercar al niño, donde tendremos que abrir esas puertas para que el niño entre en una verdadera espiritualidad de amor, de paciencia, de alegría, de servicio, de entrega, de docilidad del Sagrado Corazón de Jesús. Se me hace interesante, no sé qué tanto podríamos seguir rescatando que hubiera también el Día del Sagrado Corazón de Jesús, ciertamente en algunas parroquias que está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y habrá las primeras comuniones, pero sí podríamos de nueva cuenta rescatar un poco, rescatar esa gran fiesta al Sagrado Corazón de Jesús con las primeras comuniones. Después de las primeras comuniones, Él les ofreció un desayuno, algo que es interesante, ¿no? Ciertamente era un vaso con leche, un cafecito, leche con café, un panecito, pero estar en ese primer momento de encuentro, de alegría, de fiesta, que Jesús Eucaristía es una fiesta que se prolonga, cómo compartir con ellos esas primicias de la santidad de esos niños, de recibir por primera vez a Jesús Eucaristía, tenerlos por ahí cerca antes de que se los llevaran ya sus papás, sus padrinos, y también es esa foto del recuerdo, ¿verdad? En el cual en algunas fotos yo conozco cerca de 11 fotografías de San Pedro Esqueda, aparecerán 4 perritos, ¿verdad? Sí, Eh, es algo interesante y según dicen algunos que los perritos eran del señor cura,
pero al que lo seguían, yo pienso que el que sí les daba de comer era San Pedro Esqueda. También qué curioso es esto que no es tan común que a un sacerdote lo dejen en su propia ciudad, en su propio pueblo natal, muy al principio de su ministerio, y a San Pedro le toca esta suerte, entre comillas, de ser nombrado vicario para su propia parroquia de su pueblo. Exacto, sí, el hecho de que ha sido nombrado para venir a San Juan de los Lagos y su único destino, 11 años, y ahora sí fue profeta en su tierra. Se acercó a los pobres, se acercó a los enfermos y se sigue acercando a los pobres, a los enfermos y a todos aquellos que se quieran acercar a él como intercesor. Es una de las historias interesantes. Hace tiempo habíamos quedado a ver si se podría realizar una película Sí. de San Pedro Esqueda, y pensando un poco en el guión, que ahí tengo por ahí algunas notas un poco medias brincadas de una etapa de su vida a otra, pero yo sí me ponía a pensar cómo tendría que ser la figura, cómo fue la figura de San Pedro Esqueda en la catequesis. Si estuvo en el coro, se ha de suponer que era cantor, ¿no? Entonces, una persona alegre. Dice, no te puedes acercar a los jóvenes sin la música. Es impensable una pastoral juvenil sin la música. Y es algo que no se nos debe de olvidar. Y San Pedro Esqueda, si fue músico, si enseñaba a cantar en el seminario, solfeo y demás, tuvo que acercar a los niños por medio de la oración, pero también por medio del canto. Se acercaba mucho a los niños en la catequesis. Me lo imagino también jugando canicas o trompos o algo tendría que ser parte de por qué tantos le siguieron. También cercano a los pobres, ¿no? A los enfermos. Él, no olvidándose, muchas de las veces dicen, hemos conocido a esta persona que nos pedía ayuda y ya de un tiempo para acá que ya no necesita ayuda, ya no se acerca, ya no saluda. Y es algo triste, ¿no? Entonces, no solamente decir de algún sacerdote, sino de toda persona que en ocasiones ha estado necesitada y ya después, cuando ya no está tan necesitada, ya no saluda o algo así. Como San Pedro Esqueda fue cultivando, fue sembrando, fue cimentando, fue forjando esas relaciones, pero no para sí, sino para encaminarlos a Dios, encaminarlos a Cristo. Padre, cuando usted llega al santuario de San Pedro Esqueda como encargado, ¿cuál fue su primera impresión de San Pedro? ¿Ya lo conocía, digamos, así como lo conoce hoy desde antes, o se fue enamorando de él con el paso del tiempo? ¿Cómo fue este proceso de enamoramiento para con él? Bueno, tengo algunos momentos de mi historia que coincide con la historia de San Pedro Esqueda. Bueno, uno de ellos que cuando nos llevaban a caminar para ir a Santana, pasábamos también ahí por el mezquitito de San Pedro Esqueda. Esa es una. Otra, me tocó en el año 2000 estar en Tecua. Entonces allá fue una etapa muy bonita, muy interesante por el año 2000, es decir, hace 22 años. Después, cuando fue en el año 2000 que se consagró aquí en San Juan de los Lagos, en el templo que actualmente estoy prestando mi servicio, dentro de las festividades de la consagración, de la fiesta, del traslado de los restos aquí a este templo, estábamos nosotros en el mariachi y yo tocaba la trompeta. Sí, Bueno, todavía lo toco a poquito, día de hoy todavía. pero nos tocó venir al mariachi a cantar una o dos veces en los primeros años. Entonces ha existido esa relación de conocerle, pero como te decía en un principio, una de las fotografías que están ahí eh, sobre
donde están los restos de San Pedro Esqueda. Ya es una foto cuando ya él ya está un poco más grande. Yo me lo imaginaba que tenía un poquito más de años, pero sí, de tiempo atrás, siempre habíamos escuchado pues, su frase que conocemos, inmortalizada: Dios me trajo, Dios sabrá, que hasta después con el tiempo supe en qué momento, dónde aparece, ¿no? Dentro de aquel momento que le dice a alguien de Jalostotitlán, váyase a Jalos, en Jalos no le va a pasar nada, como tal vez aquella persona fuera influyente del capitán que estuviera en Jalostotitlán y decir, con el de aquí no lo conozco y aquí sí le va a pasar algo, pero el de allá no le va a pasar nada. Y como dice, no, no puedo abandonar a mi familia, pero su familia no solamente eran los de sangre ya, su familia era la comunidad. No, no puedo abandonar a los míos. Dios me trajo, Dios sabrá. ¿Cómo tenemos que saber el contexto de esta frase, no? Muchos dicen, ¿qué fue la frase que dijo antes de ser martirizado? No, fue una frase y cómo, porque sabemos bien que se cuidaba, que tenía todos los, ahora sí, el pasaje del bíblico del domingo que escuchábamos sobre las tentaciones, y ahí está esa tentación de no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? De que digan, no, pues con una Ave María, con un rezo, no me va a pasar nada. O ahora en el tiempo de la pandemia, personas que escuchamos que, no, es que yo me cubro con la preciosa sangre de Cristo, no voy a usar cubrebocas ni nada y no me va a pasar nada. No tentarás al Señor tu Dios. Y así también San Pedro Esqueda tenía sus precauciones, de qué manera se iba vistiendo, cómo guardaba Jesús Eucaristía cuando hacía los huecos ahí en las casas para resguardar al Señor, y era una de sus grandes preocupaciones, cuidar más a Jesús Eucaristía que su propia vida. Son esos momentos que va uno conociendo a San Pedro Esqueda y que a uno lo va enamorando su devoción, su entrega, su valentía, su decisión, su obediencia, su humildad. Son características que no tenemos que pasar desapercibidos y tenemos que tener esa posibilidad. Dice, ¿qué virtudes podemos imitar de San Pedro Esqueda? Era muy sencillo, era una persona pacífica, entregado a sus estudios, buenas calificaciones, trabajador, pobre, alegre, creativo, dulce, celoso del bien de las almas, devoto de Jesús sacramentado, del Sagrado Corazón de Jesús, de la Santísima Virgen y del Señor San José. Dice, pedagogo en la fe, excelente catequista. Repetía continuamente a los catequistas, primero hay que ponernos el chaleco y abrochárnoslo para que lo que enseñemos produzca buen fruto. Esas frases interesantes que todavía son actuales, se siguen actualizando. Fue generoso, desprendido, caritativo, fiel, responsable, hombre de oración, amigo de los pobres y de los niños, amable con todo, bueno y piadoso, obediente, humilde, servicial en la atención con los enfermos. Aunque era pobre, no era desalineado, sino dignamente aseado. Sacerdote de íntegra y virtuosa vida, celo pastoral en el confesionario. ¿Qué tal? Es todo un proyecto de vida. Y también esto que hace mención, por ejemplo, cómo también San Pedro Esqueda se daba a querer a lo largo de toda su vida. Primero recordando cuando era niño que mucha gente de su pueblo le ayudó para comprar zapatitos, ropita, libros. La misma gente se involucró con él siendo seminarista. Y cuando ya era sacerdote, con todo lo que menciona, cómo también la gente lo ayuda, lo cuida, ve por sus necesidades, así como lo que él hacía por ellos, pero también la gente buscaba cómo
ayudarlo de muchas formas. Sí, es algo que constantemente no tendremos que olvidar, ¿no? En el caso de uno como sacerdote, yo también me pongo a pensar si fue padrino de Santo Toribio Romo, por los años que estuvo Santo Toribio aquí en el seminario y que ya estaba como sacerdote San Pedro Esqueda, muchas veces en los momentos, los días libres y demás, lo tuvo que recibir en su casa, ¿no? Darle para algún librito, también apoyarlo. Que no se nos olvide que hemos venido de abajo y que en ocasiones como ustedes, como médicos, y te encuentras por ahí algún estudiante en medicina, saber todas las situaciones que han pasado o si se sigue pasando. Dice, historia que no se conoce se repite, pero hay historias que tenemos que conocer, no olvidar, para repetirlas en la acción de que hubo otras personas en esta cadena de favores, ¿no? Hubo alguien que me ayudó a mí, tengo una obligación, no de por fuerzas, sino con mucha alegría, ayudar también a otro que salga adelante. Así como hubo alguien que me llamó y me dijo, te invito al seminario, también nosotros estamos llamados a invitar a otros y decirle, Dios te llama, es que no soy capaz. Muchas de las veces nos encontramos con laicos, con tantos bautizados que podrían acompañar a dar un tema, a irse formando como catequistas o demás. Y decimos, es que no tengo la capacidad, no sé cómo. Pues así iniciamos todos. No, Dios te va en el camino dando las herramientas suficientes, siempre y cuando tengas humildad. Y yo pienso que San Pedro Esqueda fue una de las características importantes de no tenerlo nada, lo tenía todo, porque tenía esa humildad de seguir aprendiendo, de que no lo sabía todo, pero que es Dios, no elige a todos aquellos que ya están capacitados o a los capaces, no elige a los más capaces. Él va capacitando en el camino a todos los que elige. Y San Pedro Esqueda, actualmente, bueno, el santuario es el Centro Diocesano de Catecismo, de Catequesis, ¿verdad? Sí, es así como estoy encargado en la comisión de la pastoral profética, colocan en esa comisión a quien está en ese templo para que se empape un poco más de este santo mártir y pueda llevar la evangelización, ahora sí, en nombre de Cristo y por intercesión de este gran santo, el patrono de la catequesis, recordando su testamento. En aquel momento histórico, en ese lugar histórico importante en el cual, en el puente histórico de San Juan de los Lagos, que era la orilla de San Juan, va dando su testamento. Ese punto de recalcar, brincándonos un poquito el tiempo nada más y otros momentos que vamos a platicar más a profundidad, pero cuando ya va rumbo a Tecua, o Tocaltitán, preso por los federales, por Santoyo, a pesar de que sabe que va, digamos, al cadalso de la muerte, porque lo sabía, me imagino, perfectamente bien, se da el tiempo de verdad enfocarse en lo que él creía que era y que es lo más importante, la niñez y el catecismo. ¿Cómo fue ese momento histórico, padre? Bueno, pues aquel 22 de noviembre de 1927 van saliendo de catedral, ahora sí, lo acompañan muchos niños, se los encuentran, le van haciendo como una valla y diciéndole, no les tenga miedo a estos soldaditos, tenga valor, ánimo, San Pedro Esqueda, Padre Pedro, y le van acompañando, pero le acompañan que serán 6 cuadras, 7 cuadras hasta llegar, bueno, unas cuadras son muy grandes, para llegar a lo que era la orilla de San Juan de los Lagos en aquel tiempo, el puente histórico. Y al llegar ahí ya ve que están lejos de su casa y que no, les dice, ya regresense a su casa. Y le dan esa oportunidad de decir una palabra en voz alta y también esa otra oportunidad que le da
a uno de los niños para que lleve un recado a su hermana. Entonces, lo que dice en voz alta es, no dejen la fe católica para nada y no dejen de ir al catecismo. Es su gran testamento. No dejen la fe católica para nada. Y uniéndolo un poquito a lo que San Pablo dirá en las cartas en la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, dirá, oren por mí para que pueda perseverar en la fe hasta el final. Y también ustedes oren y perseveren hasta el final en la fe católica. Perseveren, ¿verdad? No dejen de ir al catecismo y no dejen la fe católica para nada. ¿Cómo tendremos que seguir alimentando esa fe? Mantenga viva la llama de la fe. Es ese gran testamento que todavía tendremos que seguirlo desempolvando y colocando en algunas lonas. Ahora en este tiempo de pandemia que ha venido a menos, en la diócesis de San Juan de los Lagos tendremos cerca de 9,000 catequistas en los 11 decanatos, pero hemos sabido de varias catequistas que murieron en este tiempo de pandemia, otras catequistas que ya son un poco más mayores, otras que no pudieron entrarle un poco más a la tecnología, o otras catequistas que se aislaron o se deprimieron, y volver a sacar esas palabras, y muchos niños que también ya no regresaron al catecismo, de nueva cuenta poner esas frases en algunos lugares, a la entrada de algunas parroquias. No dejen de ir al catecismo. San Pedro Esqueda Ramírez. Son palabras que tenemos que seguir fraguando, fortaleciendo, continuando, y no tendremos que dejar desapercibido. Que también seguramente y ciertamente San Pedro Esqueda toma la fortaleza necesaria para sus tormentos físicos y también psicológicos del Santísimo Sacramento, ¿verdad? Sí, es la devoción a Jesús, Eucaristía, y la devoción a la Santísima Virgen, ¿no? El saber cuando estuvo esos 4 días preso ahí en la abadía, parte continua a la catedral, se sentía en la casa de su madre, ¿no? Esa oración que el padre Gabriel Gutiérrez Estrada nos regaló, que dice, San Pedro Esqueda, Dios te regaló una madre. Desde niño le aprendiste a amar, por eso eres hijo predilecto de la Santísima Virgen de San Juan. En sus ojos te supiste amado, en sus brazos encontraste el consuelo. En tus días serenos o duros te bendecía siempre la Madre del Cielo. Dile que también me ame. Pide además que me proteja. Quiero que también me sane la que tanto bien te hizo la reina. Enséñame a amar a María. Ayúdame a buscar su consejo. Ella supo glorificar a Dios y ahora de su amor es reflejo. María no abandona en la cruz, porque como no abandonó a su hijo en la cruz, tampoco nos va a abandonar a nosotros. No es indiferente con quien llora. Si a ti te asistió en tu dolor, que a mí me acompañe ahora. Esa oración tan llena de verdad, de fortaleza, que tendremos que seguir acompañando a tantas personas que se quieren dar por vencidas. Son oraciones que levantan el espíritu y nos hace colocar los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Es esa espiritualidad de San Pedro Esqueda, como su espiritualidad, en esta entrevista sí lo podría enumerar, cómo la espiritualidad de San Pedro Esqueda ha estado unida o entretejida, la presencia de Dios, su familia, su pueblo, María, Cristo, la entrega. ¿Cómo va? No es una espiritualidad desencarnada, es una espiritualidad enraizada en un tiempo histórico, dar una respuesta de su fe, de su vida, en un tiempo histórico, no dejando de lado a la familia, junto a su familia, junto a los suyos, en el mismo amor a Dios
el amor a los suyos, en el mismo amor a la Santísima Virgen, el amor a los pobres, a los niños, al enfermo, que estas espiritualidades tendremos que seguir fortaleciendo. Usted como médico deberá de seguir avisando, de crear de parte de la iglesia un grupo de espiritualidad, de oración con los enfermos, y que en ocasiones algunos médicos saben que tales personas viven solas y que necesitan un momento de la compañía, de la oración, de la presencia de alguien. ¿Cómo seguir fortaleciendo y creando esos puntos de unidad, cadena de favores, de fortalecimiento para no abandonarnos? Entre más amamos a Dios, más amamos nuestro pueblo y menos abandonamos a los que en ocasiones son abandonados o descartados, diría el Papa Francisco. Estamos en un mundo del descarte. Al contrario, tenemos que con mucha caridad, con mucho amor, con mucha ternura, cuando recibimos la ternura de la Santísima Virgen, fortalecer nuestra vida en esa vivencia de los demás, de los más últimos y también de los primeros. No olvidando, podríamos crear algún elitismo, decir yo nada más con los pobres. No, nuestra vida tendrá que ser íntegra, completa. Ahorita que decía todas estas cosas, también para poner en contexto un poquito lo que decíamos del martirio del padre Pedro, hoy San Pedro Esqueda, qué curioso o qué de occidencias, no sé cómo decirlo. San Pedro Esqueda fue martirizado durante varios días en lo que hoy es la abadía, o se llamaba la abadía, esta casa anexa al santuario, actual Catedral Basílica. Allí mismo, el padre Pedro, el padre Héctor nos podrá platicar más a profundidad. San Pedro fue literalmente maltratado físicamente de muchas maneras, atormentado físicamente, pero ¿cómo sentiría San Pedro el saberse a las faldas o bajo el manto de la Virgen de San Juan, que allí siguió en su altar? Sí, es interesante. Yo pienso, me atrevo, ¿verdad? Tal vez a, a pensar o en el sentir del corazón, del latir del corazón de San Pedro Esqueda, el padre Pedro Esqueda en ese tiempo. Sí te llevas ese tormento, ese dolor, pero en tu corazón sabes la alegría, la paz, la fortaleza de decir, bueno, me están llevando a castigar, pero ahí está mi madre. Y él nunca se sintió huérfano, porque su Madre Santísima, siempre ha habido como esa unión de la vida de San Pedro Esqueda. No se puede entender sin la vida de, bueno, la presencia de la Virgen de San Juan. Y es algo que tenemos que, por eso en ocasiones digo, y aquí en la catedral hace falta, pues sí, una imagen también cercana de San Pedro Esqueda, porque es un vínculo importante en la vida de su espiritualidad y en su fortaleza y en su valentía. Por eso cuando llegué acá al templo de San Pedro Esqueda, colocamos ahí una Virgen de San Juan. Una Virgen de San Juan porque dije, aquí le hace falta algo a San Pedro Esqueda. No puede estar sus restos de San Pedro Esqueda sin la Virgen de San Juan. Y por eso me atreví a colocar ahí una imagen, porque es parte de la historia. Y yo pienso que de todo sanjuanense sería otro programa para tener en cuenta enseguida sobre todos los santos, beatos y venerables y demás que han estado alrededor de la Virgen, de la imagen bendita de la Virgen de San Juan. Ella sería otro programa, porque conoceríamos tantas historias y tantas personas en el cual vamos avanzando y creciendo. Es una espiritualidad interesante. Y también lo que iba a mencionar más adelante, en el mismo sitio donde San Pedro fue martirizado, llegó el mismísimo vicario de Cristo, el Papa Juan Pablo II.
Sí, en los mismos lugares donde estuvieron ahí martirizándolo, fueron los mismos lugares donde llegó el Papa hoy, San Juan Pablo II, y que también viene a ver a la Virgen de San Juan y está en esa interconexión de, de acercarse también otro hijo predilecto de la Virgen de San Juan. Todos los que se acercan y todos los que nos acercamos a la bendita imagen de San Juan de los Lagos, somos hijos predilectos. Solamente el que se queda aislado en la periferia, el que no le mira a sus ojos, el que no se cobija con su bendito manto, no son predilectos, pero todos los que nos acercamos. Por eso, en una de las pinturas que aparecen, que he enviado, aparecerá la Virgen de San Juan ahí cubriendo con su manto a San Pedro Esqueda, pero junto con ellos los otros hijos predilectos de San Juan que vienen caminando, que vienen en bicicleta, en moto, a caballo, danzando. Tantas expresiones diversas a un único amor, a un mismo fin. Entrar a la fuente de la vida, del amor, de la ternura, porque una persona que se siente amada por Dios no vuelve a ser la misma y no se aleja. Por eso San Pedro Esqueda alejaba de sí todas sus dudas, era fuerte porque se sentía amado, amado por Dios y predilecto de la Virgen de San Juan. Hemos tenido la revelación de algunas personas, nos ha dicho el exorcista de aquí de la diócesis, que algunas personas han revelado y han dicho, la gente de San Juan no conoce a su santo. Le digo, y hasta el cola de flecha ya lo sabe. Sí me decía, oye, la gente aquí cada cuando se acerca a venerar y a saludar, a conocer a San Pedro Esqueda, que no, cada venida de obispo. Entonces, una revelación del mar, dijo, la gente de San Juan no conoce lo que tiene ese gran santo. También has declarado en un exorcismo cómo la imagen dice, protector de la diócesis, hijo predilecto de la Virgen de San Juan. Dice, a ese no me lo menciones porque es predilecto de la Virgen de San Juan. Cómo de vuelta se vuelve a interconectar esa presencia de amor y de unidad de San Pedro Esqueda y la Virgen de San Juan. Días antes de que me llamara el padre exorcista, me decía, oye, ve y manda a hacer un escapulario que tenga la Virgen de San Juan y en el otro lado la imagen, la cara, el rostro de San Pedro Esqueda. Y ya le decía, y el día que me llamó le dije, el día de ayer me acabó de llegar el escapulario. Y en las pasadas fiestas en noviembre repartimos cerca de 13,000 más o menos escapularios. Sí, la gente les dijimos, bueno, quien quiera acercarse por un escapulario, aquí traigo el mío, tendrán que, pues sí, comprometerse a amar más a Dios, cultivar más su fe, dejar a un lado la ignorancia. San Pedro Esqueda decía, no dejen de estudiar el catecismo, es decir, no dejen de prepararse, sigan, continúen, que sepan dar razón de su fe, mantengan viva la llama de la fe, como las generaciones de los mayores tienen que transmitir y dar esa fe a la nueva generación. La fe es como si fuera una vela encendida, pero si yo, que ya soy mayor, la fe ya se me apagó, al momento de querer entregar a la nueva generación esa fe, dicen, a lo más que damos, si la fe ya está apagada, lo único que damos es lástima y tenemos que dar algo más. Mantengan viva la llama de la fe. Por eso es interesante conocer la vida de San Pedro Esqueda, también por los múltiples agradecimientos de milagros que le han llevado a San Pedro Esqueda. Por ejemplo, usted actualmente también se ha dedicado a colectar
la serie de milagros que por intercesión de San Pedro se han logrado. Algunos o alguno que nos pudiera platicar. Bueno, una de las sorpresas más grandes es que una gran mayoría son de mujeres. Hoy a propósito, Día de la Mujer, felicidades a todas ellas, que todos los días son el Día de la Mujer, no nada más hoy, pero les mandamos una bendición, un abrazo y un saludo. Muchos de los agradecimientos son de mujeres que le dicen: tú que naciste de 7 meses, te pido que mi hijo que está en mi vientre y que tengo dificultades o problemas en la gestación, que pueda llegar a buen término. Muchos de ellos. Otros son matrimonios, parejas que no pueden tener hijos y que se encomiendan a Él, a su intercesión, y que también muchos han venido a agradecer. Es casi en su gran mayoría. Tenemos ahí la experiencia de otros milagros. Tal vez en otra ocasión sería importante traer como tanto las fotografías de los escritos que han dado, obvio dejándolo en anonimato y demás, pero para ver como la gran riqueza de ese compromiso, de esa fe que se tiene. Uno de los milagros que más me han impactado, porque vinieron aquí al templo de San Pedro Esqueda, la mamá trajo a su niña y la niña misma dijo: quiero que de su propia voz usted escuche todo lo que le pasó a una niña cerca de acá de Capilla de Guadalupe, que cuando estuvo muy, pero muy enferma de un cáncer, la niña tendría 6 años, fue rápido a una librería ahí en Tepatitlán y encontró varias estampitas y le dijo a la niña: escoge antes de que te entren a operar, elige una de las estampitas. ¿Quién quieres que sea tu abogado para este proceso de tu enfermedad? Y la señora le quería decir, ahorita no digo nombres, de tal o cual santo, este que está más güerito, este que es más milagroso y así. La niña no, dijo: no, yo quiero, pues ahora sí, a este morenito. Y, y cada vez que le daban quimios o cada vez que la dejaban sedada o demás por que tenía que tener algún momento en el cual tenían que ponerle una cierta anestesia, siempre contaba algo, siempre. Y prácticamente iba como contando la historia de San Pedro Esqueda, pero ella viviéndolo, ella viviéndolo. Y nos platicaba de los nombres de los perritos, nos platicaba un poco le decía: para el dolor que tienes, como dijo San Pedro Esqueda, con la pomada de pico, era la salivita de la mamá, eh, untarlo en donde se había golpeado, ¿no? Donde le dolía. Tantas cosas que sin ellos conocer la historia de San Pedro Esqueda, fueron teniendo como esas manifestaciones, podríamos decir como revelaciones, y que una niña lo iba narrando, lo iba explicando, cómo San Pedro Esqueda le fue enseñando, transmitiendo, y actualmente ya está sana la chica. Encontré a su mamá hace cerca de 1 año, fui a dar un tema a Capilla de Guadalupe y ahí se acercó y dijo: ya no se acuerda de mí, ¿no? Traía su cubrebocas grande. Dije: la mera verdad no me acuerdo. Pero sí, ¿cómo podríamos seguir continuando después para seguir transmitiendo esta devoción a este gran santo? San Pedro Esqueda, padrino de Santo Toribio Romo. San Pedro Esqueda, compañero de Anacleto González, del beato Anacleto González Flores. San Pedro Esqueda, abogado de las mujeres embarazadas o encinta o aquellas que quieren dar a luz. San Pedro Esqueda, patrono de la catequesis. San Pedro Esqueda, testimonio viviente del sacerdote heroico, fortalecido de grandes virtudes que necesitamos seguir cultivando. Y no solamente para los sacerdotes. Al conocer la historia de un
mártir de un santo, es para que todos vayamos copiando esas virtudes. Se dice, un santo no está solo para pedirle, el santo está para imitarlo. Es algo, una de las frases que sí quisiera que nos quedáramos en nuestro corazón y, y ahí vamos. Padre, pues también, ¿a qué horas está el santuario abierto de San Pedro Ah, Esqueda? el santuario está abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ujú. Se encuentra en el barrio de La Martinica. Ya después haremos una visita guiada, yo pienso también en tu programa, pero de algo más en físico. Y hay misa actualmente 8:30 de la mañana y 7 de la tarde de lunes a sábado. Y los domingos es misa de 9 de la mañana, 12 del día y 7 de la tarde. Ahí estamos, siempre está abierto. Y también hacer el compromiso público, si le parece bien, de enfocarnos en la película de San Pedro Esqueda. Sí, ya hemos platicado con Chisco Sí. y hay que unirnos, o sea, que sea este compromiso de esta entrevista. Y gracias, Doc, por toda su amabilidad, gentileza y por todo este entusiasmo que tiene por seguir transmitiendo la historia, cómo usted ha ido conociendo la historia y nos la ha dado a conocer. Le agradezco mucho, doctor Everardo, por su paciencia, su alegría, por su perseverancia y su testimonio. Gracias, Padre. Pues antes de cerrar, nada más un comercial rápido. También en esta misma sintonía de las pláticas de los santos, de la vida de los santos, el día jueves tendremos una sobre San José Sánchez del Río, que aunque no es de nuestra diócesis propiamente, pero es un niño que también merece ser conocido. Y además, digamos que Zaguayo es como si fuera los Altos de Jalisco, a final de cuentas, ¿no? Entonces, hablará con nosotros también un experto como el padre Héctor sobre la vida de San José Sánchez del Río. Y el viernes a la 1 de la tarde, muy temprano, tendremos una charla muy padre con Dolores Fernández desde Sevilla, España, quien nos contará sobre el proceso de la hechura de los mantos y vestidos de la Virgen de San Juan, que hay que recordar, no es comercial, pero hay que recordar que últimamente se han hecho allá en Sevilla, en ese taller de Sevilla, España, muy hermosos todos los que se han hecho para la Virgen, y ella ha accedido a charlar con nosotros para platicarnos todo el proceso que se hace para los mantos. Y como son 7 horas de diferencia entre San Juan y Sevilla, España, pues entonces aquí tiempo del centro de México, 1 p.m., 8 p.m. tiempo de Sevilla. Entonces también invitarlos a que se conecten para conocer esta historia de los mantos y después continuaremos con más santos, Santo Toribio Romo y pues muchos más que nos faltan por recorrer esta cuaresma para que al menos tengamos un poquito más de conocimiento de la historia, pero también, como el padre Héctor nos lo hizo saber el día de hoy, de las virtudes de cada uno de ellos y tomarlo como un propósito de cada quien, aprender un poquito más de ellos para vivir mejor nuestra vida en servicio de los demás. Padre, antes de cerrar, por su bendición, por favor. Bueno, quisiera decir, perdón, es la oración de San Pedro Esqueda que dice: San Pedro Esqueda, hijo obediente del Padre, discípulo enamorado del Señor, testigo del Espíritu que santifica, enséñame a conocer y amar a Dios. Toma en tus manos dignas y confiables las súplicas más honestas de mi interior y llévalas al cielo, tú que eres agradable, ante la presencia de aquel que primero me amó. Y si no conviene lo que pido, ayúdame entonces a entenderlo, para buscar la voluntad divina y abandonar el erróneo camino al que me aferro. No quiero perder la vida sino donarla. No quiero rechazar la cruz sino saberla abrazar. Quiero ser el eco de tu ejemplar confianza y poder decir contigo: Dios me trajo, Dios sabrá. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Padre, Pues muchísimas muchas gracias. gracias. No, gracias a usted, doctor Everardo. Bendiciones.